y le damos la más cordial bienvenida. Abogado Antonio Lara, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ambos. Mucho gusto en poderles saludar. Bienvenido, abogado. Gracias por participar en Momentum. Pues, abogado Antonio Lara, cuéntenos, ahora sí que no vamos a entrar en tantos detalles nosotros, sino que más bien queremos que sea usted. ¿Qué fue lo que sucedió, abogado Antonio Lara, con el caso Kenia, que hay una sentencia ya ahí? Bien, miren, concretamente el Tribunal de Ejecución de Tribunal de Enjuiciamiento de Almoloya de Juárez consideró que Kenia es penalmente responsable por el delito de robo con violencia. Aún no se individualiza la sentencia, es decir, hoy no sabemos a cuántos años la condena este tribunal, cuántos años de prisión. Sin embargo, preveemos que estará en el orden de entre 8 y 9 años de sentencia de cárcel. Evidentemente, les tengo que decir que ya estamos preparando los recursos legales, la apelación que corresponde. Sin embargo, sí es de destacar que esto nosotros lo leemos en el marco de toda una estrategia que se implementó desde el Estado mexicano para abordar el tema que ellos han considerado de prioridad nacional, que es la protesta, particularmente cuando tiene que ver en las autopistas de cuota. Como ustedes bien saben, de hecho, hace apenas algunos días, el movimiento normalista de Ayotzinapa fue fuertemente reprimido en el estado de Guerrero, en el contexto también de una caseta de cobro. Es decir, y cierro la idea así, nosotros hemos insistido en que Kenia Hernández es una mujer indígena defensora de derechos humanos que fue usada por el Estado mexicano para dar un castigo ejemplar para quienes se han movilizado o quienes han utilizado la liberación de casetas como un método de protesta. Se está criminalizando la protesta, se profundiza en ese sentido y sin embargo, claro está que es importante destacar que la propia Kenia no, si bien recibe la sentencia como un acto que la vulnera, que la agrede, no disminuye su convicción y su ánimo de seguir adelante en la defensa de los derechos humanos. Hoy le toca estar en prisión, pero está convencida de que lo que ha hecho no solo no es un delito, sino que se debe mantener la lucha por las libertades y la democracia en este país. Entonces, cierro el comentario diciendo, estaremos llamando a todos los organizaciones de la sociedad civil, movimiento social, personas defensoras de derechos humanos, que estén convencidas que es necesario seguir luchando en este país por los derechos humanos y eso implica buscar la libertad de Kenia Hernández. Luego entonces se estará fortaleciendo y ampliando la lucha por su libertad. Abogado, dentro de esta apelación que, como según nos comenta, ya preparan, ¿van a incluir alguna petición de que se revise todo el proceso, la forma como fue llevada por el juez de la causa? En otras entrevistas nos ha comentado algunos abusos de parte del mismo juzgador, sin descontar, por supuesto, pues lo que ustedes han llamado la fabricación del delito de parte de las autoridades de la Fiscalía, justo para tratar de que Kenia pues, sea sentenciada. ¿Estaban incluyendo esta parte de la forma en el comportamiento que tuvo el juez, el juzgado, en este caso? Claro, y yo destacaría que justo haciendo la apelación hemos logrado plantearlo en 3 ejes, los principales líneas que ha habido de violación a derechos humanos en contra de Kenia. 1, se está criminalizando a una defensora de derechos humanos. Eso tenemos que desarrollarlo y lo estamos desarrollando
argumentativamente. 2, Kenia Hernández está siendo sistemáticamente violentada desde una perspectiva de género. Decir que Kenia no puede ser juzgada con perspectiva de género porque no es sumisa, desde nuestro punto de vista, es una de las aberraciones legales de los últimos tiempos más indignantes que podemos tener registro. Y tercera, Kenia Hernández es indígena y le han demeritado su calidad de indígena por, lo digo evidentemente en ironía, por el delito de haber estudiado. Y resulta que si estudió Kenia Hernández, ya no puede ser considerada como una persona indígena desde, claro, una visión muy, muy anacrónica de los juzgadores de este país. Luego, entonces, redondearía. Esos 3 ejes están, digamos, armonizándose en este ejercicio de impugnación legal. Sin embargo, claro, que tendría yo que decir que es desde nuestro punto de vista, esta criminalización que está sufriendo Kenia, este injusto encierro, va más allá de un debate estrictamente jurídico en un juzgado. Hay necesidad de poner a la luz pública esta agresión de que está siendo víctima la defensora de derechos humanos. Cierro la idea diciendo, porque el gran problema es que en este país tiene mucho que hemos luchado para que ya no existan presos políticos. Y desafortunadamente, y lo tengo que decir con todas sus letras, siguen existiendo presos políticos. Y Kenia Hernández es un ejemplo vivo de que se sigue utilizando el sistema de justicia penal para hacer a un lado, para encerrar a las personas defensoras de derechos humanos. Ya, Antonio, abogado, cuando dices, bueno, la sentencia va a ser por robo con violencia, específicamente, ¿a qué se refiere en esa parte? ¿Cuáles son los hechos que le están imputando ahí? Sí, Ernesto, mira, el tema también retomo de lo que con quienes habrán escuchado antes, muy sintéticamente, y contextualizo para quienes no. Kenia Hernández fue detenida primero en el Estado de México, acusada en 2 causas penales del fuero común por robo con violencia. Y después fue vinculada a proceso por ataques a las vías generales de comunicación, ya en el ámbito federal. Sin embargo, los supuestos robos con violencia que le atribuyen, la verdad de las cosas es que fue el estilo mexiquense, lo llamaría yo, de fabricarle un delito, porque en el Estado de México el ataque a la vía de comunicación no necesariamente es un delito grave. Entonces, acusarla de ataques a las vías de comunicación no garantizaba para las autoridades estatales mantener a la defensora en la prisión. Entonces, lo que hacen, a eso me refiero cuando lo denomino estilo mexiquense, es fabricar una carpeta de investigación por una acusación grave para lograrla mantener en prisión el tiempo que ellos necesitaran. Después llega la Fiscalía General de la República y la vincula por ataques a las vías generales de comunicación y particularmente es la Fiscalía General de la República la que pretende argumentar que la peligrosidad de Kenia consiste en que protesta mucho, en que protesta en Guerrero, protesta en el Estado de México, protesta en Morelos, y en consecuencia eso pone en riesgo a la comunidad. Cierro terminando la explicación de que en el Estado de México, en el marco de protestas por la liberación de casetas, Kenia fue señalada de haber robado tal cual a personas y a las empresas concesionarias de las autopistas, cosa que evidentemente está totalmente fuera de la realidad,
pero fue la intención acusarla de estos delitos para poderla mantener en prisión preventiva y así justificar una prisión preventiva también en el ámbito federal. Para tener también un poco más de contexto de que los intereses que hay detrás de esta ahora ya sentencia que se espera, se dictamine el número de años que el juez determine que va a permanecer o que permanecería Kenia en prisión. Abogado, ¿qué empresa es la que tiene la concesión de la autopista en la cual hubo la protesta que motivó la captura de Kenia? Porque, bueno, es importante saber, porque si se sabe, se recuerda la empresa, se sabrá quiénes son los políticos involucrados y el peso que estarían teniendo o no para presionar al juez. La Fiscalía General de la República entiendo que también participa en este proceso, por lo tanto no podríamos circunscribir, si es el caso, abogado, a solamente un asunto local, sino que también ahí el gobierno federal o la Fiscalía General y la Secretaría de Gobernación debería por lo menos revisar este tema, puesto que es un asunto de interés del presidente de la República el que se termine ya con las sentencias y los encarcelamientos injustos. Abogado, y la última, si me lo permite, perdón, ¿para cuándo se sabe ya el número de años que estaría sentenciada a Kenia? Empiezo por la última pregunta, concretamente este sábado. Este sábado está convocada la audiencia, se le llama de individualización. Segundo, evidentemente lo que acabo de plantear lo retomo de la siguiente forma. Primero, nosotros nos referimos al Estado mexicano, que ha montado toda una campaña de criminalización hacia Kenia Hernández, porque les tengo que decir, en algún momento, altos funcionarios de este país se convencieron de forma totalmente absurda que Kenia Hernández es algo así como la reina de las casetas en el país. Y eso no solo raya en lo ridículo, sino nosotros hemos sostenido que la decisión de apresar a Kenia Hernández también implica un acto discriminatorio, dado que decidieron meterla a la cárcel por su condición de mujer. Lo sintetizo así. Los funcionarios públicos, tanto locales como federales, con los que Kenia tuvo interlocución, no le perdonaron que Kenia se atreviera a increparlos, a hablarles de frente, a verlos a los ojos. De ese tamaño está la persecución y la represión en contra de Kenia. Y cierro diciendo, evidentemente, efectivamente, hay presiones de las empresas concesionarias de este país, y yo les tendría que decir, en lo específico de esta sentencia, la empresa que ha empujado sentenciar a Kenia se llama Autovías Concesionadas Mexiquenses, cuya principal zona de actuación está en el Valle de Toluca. ¿Sí sabe quién es el dueño? Justo voy para allá, Ernesto, pero está en un entramado empresarial mucho más grande que tiene que ver obviamente con capitales extranjeros, en donde se articulan en algo que se llama Asociación de Autopistas Concesionadas de México, y quien encabeza, Ernesto, particularmente esto, es la tristemente célebre OHL, que evidentemente está muy, muy vinculada, no solo en el poder del Estado de México, al Grupo Atlacomulco y a los grandes políticos emanados de esta entidad, sino habría que decir que en el país entero tienen las concesiones, particularmente con un control increíble de caminos y puentes federales. Es decir, claro que, y cierro así, el gran interés privado ha empujado la detención de Kenia y ahora esta actitud punitiva de mantener a Kenia a toda costa en prisión. Ya, pues, abogado Antonio Lara, ahorita con este
caso de la sentencia que se está dando, no sé si hubo alguna intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, o algún organismo también internacional o no que hayan intentado intervenir en este caso. Pues Ernesto, les comparto, Alberto, sí tenemos que decir, evidentemente, con toda responsabilidad también, la Subsecretaría de Derechos Humanos de este país no ha intervenido de forma seria en el tema de Kenia, aún que es beneficiaria del mecanismo de protección de personas defensoras. Ellos saben de las amenazas, tienen documentadas las agresiones de que fue víctima Kenia Hernández aún en libertad, y no han actuado en consecuencia para garantizar la libertad, la integridad de esta defensora. A lo más que han llegado, Ernesto, Alberto, desde la Secretaría de Gobernación hasta este momento, es procurar que las condiciones carcelarias de Kenia no sean de lo peor. Pero esto me estoy refiriendo, aunque creo que los voy a sorprender con la siguiente afirmación, se han limitado a procurar que Kenia tenga agua de garrafón y no tenga agua de la llave. O sea, claro que es mejor que tenga agua de garrafón, pero imagínense qué nivel estamos de intervención de las autoridades cuando se limitan a procurar que Kenia no se enferme del estómago por tomar agua de la llave. Pero en el tema de su libertad, de esta persecución de que está siendo víctima, de la intervención desmedida de las empresas privadas, eso no ha ocurrido. Y en todo caso, y con esto cierro, Alberto, Ernesto, esta pregunta, sí tendría que decirles que más bien hemos estado empujando en el ámbito internacional con organizaciones internacionales como Frontline Defenders, la Alianza Civicus, y obviamente en el ámbito nacional, en todo caso, una articulación que desde sociedad civil logre fortalecer la exigencia de libertad de Kenia. Evidentemente, perdón, Antonio, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Prácticamente, para no ser redundante, se ha involucrado lo mismo que la Secretaría de Gobernación. En la huelga de hambre, procuraron que hubiera una enfermera. Es decir, lo tengo que plantear así, qué bueno que hubo una enfermera. Claro que sí. ¿Y eso fue una intervención de la CNDH? Sí. Pero se están limitando, Ernesto, Alberto, a procurar, lo voy a decir a lo mejor, va a sonar tal vez demasiado amarillista, pero lo voy a decir así. Han procurado que Kenia no se muera en la cárcel. Pero el tema de su libertad no está en la mesa para estas autoridades. Porque, reitero, la quieren castigar, y con castigándola a ella, quieren castigar a todo aquel que se le ocurra que una protesta puede ser en una caseta de cobro. Vaya tema. Pues gravísimo. Nunca desde el primer momento en que en Momentum abordamos este tema, a mí personalmente me ha parecido un escándalo y una profunda contradicción con el discurso de este gobierno que fue elegido porque iba a terminar con estas injusticias. Pues habrá que ver los siguientes pasos, abogado. Nada más de mi parte, una última pregunta. ¿Esperan ustedes que este sábado ya se emita la sentencia? Hablaba usted de más o menos 8-9 años en prisión. No tengo claro si legalmente todavía, por el tiempo que ha permanecido en prisión y el comportamiento, etcétera, pudiera tener la posibilidad Kenia de que termine su sentencia, si fuera el caso, en libertad, como en otros casos, en otros procesos ha ocurrido, o si ustedes esperan que se pida alguna, no sé, determinación específica para que no se le dé este beneficio, abogado. Miren, yo les tendría que decir que justo allí, Alberto, es donde entra el gran pie del Estado mexicano, porque les recuerdo que no solo tiene acusaciones del fuero común, sino del fuero federal. Entonces, y concretamente, les tengo que decir, Kenia se encuentra en el penal federal femenil de Morelos, pero además se encuentra
en la zona de alta peligrosidad dentro del penal. Es decir, Kenia está en la cárcel de la cárcel. En consecuencia, evidentemente vemos poco probable que estén en una idea de aplicar beneficios, liberación anticipada, porque justamente la narrativa del Estado mexicano y las empresas a las que me he referido quieren lo que también hemos denominado ejercer una pedagogía del escarmiento. Que todos sepamos lo que le pasó a Kenia y que nos puede pasar a todos. Y lo que decimos, y déjenme cerrar con esta frase, y sin embargo, las personas defensoras, los activistas, los luchadores sociales de este país, claro que lamentando, como bien dices Alberto, lamentando que la expectativa que se tenía para este gobierno era, ya no va a haber presos políticos, ya no va a criminalizarse la protesta. No, en los hechos no se está demostrando eso. Desafortunadamente tenemos otra realidad. Y entonces, como los de abajo de este país, como los que han resistido en este país, les tendría que decir, simple y sencillamente seguiremos luchando y resistiendo, no solo para liberar a Kenia Hernández, sino para seguir defendiendo el territorio, los derechos de los pueblos indígenas y toda esta agenda que de derechos humanos y del movimiento social de por sí se ha defendido y se va a seguir defendiendo. Entonces, yo estoy convencido no solo de que vamos a liberar a Kenia Hernández más temprano que tarde, sino que lograremos seguir defendiendo lo que los pueblos y los defensores de este país hemos hecho durante muchos años y seguro que vendrán nuevas generaciones que lo seguirán haciendo. Entonces, el reto, el objetivo en el corto plazo, claro que es liberar a Kenia, y por eso seguimos llamando a todas las fuerzas que desde sus respectivas agendas sabemos que no nos podemos permitir que la criminalización y la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos siga siendo una constante. Ya, Antonio Lara, abogado, antes de despedir, también tengo una última pregunta, y esto es básicamente para esclarecer un poquito esta parte. ¿Ella está sentenciada por delitos del fuero común o del fuero federal? Y esto lo pregunto también porque, pues entonces puede haber la intervención federal o estatal, aunque la federal siempre va a poder intervenir. Y si hubiera una intervención importante y fuerte del subsecretario Alejandro Encinas, pues posiblemente algo se podría hacer, se podría lograr sobre esto. Pero nada más esta especificación. Concretamente, hoy está sentenciada por el fuero común. Sin embargo, tiene 3 procesos federales que justifican tenerla en un penal de máxima seguridad federal. Claro, Ernesto, y esto lo subrayo, la prisión de Kenia sí es consecuencia de una decisión política que perfectamente, claro que puede cambiar la postura, porque simple y sencillamente, Ernesto, trato de ser muy puntual. La acusación federal en contra de Kenia es una acusación susceptible de acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales. El tema es que Caminos y Puentes Federales hasta hoy, por escrito, nos ha dicho: no tengo el más mínimo interés de acordar un acuerdo reparatorio con Kenia Hernández porque quiero que esté en la cárcel. Así de claro y así de lamentable. Una intervención de Alejandro Encinas, del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, claro que modificaría la postura, no digo ilegal, pero sí digo punitiva de Caminos y Puentes Federales. Pero claro que desafortunadamente hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, y sin embargo tenemos que echar adelante la defensa jurídica como se ha venido haciendo y la denuncia pública como se ha venido haciendo. Ya, pues abogado Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, te queremos agradecer que nos hayas
acompañado. Les mandamos un abrazo a Kenia y seguimos en comunicación. Vamos a darle seguimiento a ver si también nos tienen algún comentario que hacernos la Subsecretaría de Derechos Humanos. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, Ernesto, Alberto. Muy buenos días y seguimos en comunicación. Seguimos en Gracias. comunicación, abogado. Mucha suerte.